Bueno, continuemos con el tema 6, mecanismos de la herencia. Eh, la genética es la rama de la biología que estudia la herencia y las variaciones entre los seres vivos. Tenemos aquí algunos conceptos que vamos a estar repasando en este tema de herencia. Por ejemplo, recordar lo que es un codón. Un codón es la secuencia de tres nucleótidos del ARN mensajero que codifica a un aminoácido específico. Es decir, un aminoácido, un aminoácido es la secuencia de tres nucleótidos específicos. ¿Ok? Recuerda que tenemos los nucleótidos son las unidades de los ácidos nucleicos, que está formado por un grupo fosfato, una azúcar pentosa y las bases nitrogenadas. ¿Ok? Y la secuencia de tres nucleótidos codifica un aminoácido específico. Muy bien. Un gen es la unidad fundamental de la herencia, que constituye a una unidad simple de ADN. ¿Okay? Los genes son los que codifican para un carácter específico. ¿Okay? Cada característica está determinada por un gen en particular. Los cromosomas son estructuras filamentosas que contienen a los genes. Es decir, los genes están en los cromosomas. Un locus es la ubicación exacta, la ubicación física exacta de un gen dentro en un cromosoma. Y bueno, los demás los seguiremos platicando conforme vayamos avanzando en el tema. ¿De acuerdo? Ok, entonces, recordar que la herencia, nosotros debemos estudiar las leyes de Mendel, que es conocido como el padre de la genética, las leyes de Mendel. Recordar que Mendel fue fraile, vivió en un monasterio y de pronto el jardín de la iglesia se convirtió en laboratorio de genética. Lo que hacía Juan Gregorio Mendel era cruzas de chícharos. En algunos países de Latinoamérica se le conoce como guisantes, así que es probable que lo encuentres como guisantes o como chícharos, así como lo conocemos nosotros. Así que Mendel hacía la cruza de chícharos. ¿Ok? ¿Por qué esos chícharos? Porque era más fácil analizar y observar los cambios entre las generaciones. Por ejemplo, Mendel hacía la cruza de un chícharo liso con un chícharo rugoso y podía analizar, y solo había dos opciones de cómo iba a ser el hijo, o rugoso o liso. Así que era muy fácil observar las características genéticas que se heredaban. ¿Ok? Mendel cruzó plantas de chícharos muchas veces para ver qué descendencia producía. Abrió una flor y retiró los estambres para impedir la autopolinización, es decir, el pistilo. Luego espolvoreaba la punta pegajosa del carpelo con polen, recuerda que el polen son los espermatozoides, de otra planta. A esto se le conoce fecundación cruzada, es decir, tomaba, por ejemplo, polen de una planta, el polen son los espermatozoides de esta planta, por ejemplo, y fecundaba con ese polen, con ese espermatozoide, fecundaba eh, a otra planta, ¿ok? Que en el pistilo, en el pistilo, ahí se encuentran los óvulos y ahí se lleva a cabo la fecundación. A esto se le conoce como fecundación cruzada, ¿de acuerdo? Y bueno, era la manera en la que hacía Mendel las cruzas de chícharos. Mendel hizo cruzas, se dice que hacía cruzas hasta 10.000 cruzas para analizar cómo nacían los nuevos hijos, los nuevos chícharos. Nosotros debemos estudiar las leyes, las famosas leyes de Mendel, así que vamos a ello de una vez. La primera ley de Mendel, también conocida como de la uniformidad. ¿Entre quiénes hizo la cruza Mendel para obtener la primera generación? Hizo la cruza entre padre y madre, es la respuesta. ¿Ok? Y Mendel, por ejemplo, cruzó chícharos amarillos con chícharos verdes. ¿Ok? Entonces, imagina, tenemos una parejita
que es chícharo amarillo, que se hace la cruza con un chícharo de color verde. Y la pregunta es, bueno, Mendel hacía cruzas, por ejemplo, hasta 10.000 cruzas, así que imagina, por ejemplo, 10.000 parejitas, chícharo amarillo, chícharo verde. 10.000 parejitas, amarillo, verde, amarillo, verde. Hizo la cruza, Mendel, después iba, sembraba, esperaba el tiempo necesario para que crecieran, para que se desarrollaran las vainas, para ver los chícharos, etc. Y después de ese tiempo iba y contaba. ¿Cómo habrán nacido los hijos de la primera generación? Pues bueno, esto fue experimental. Esto iba al jardín y contaba y observaba cómo nacían los hijos, cómo eran. Y observó que todos, absolutamente todos, los hijos habían sido amarillos. Imagínate, 10.000 parejitas de chícharo amarillo, verde, amarillo, verde. Iba, sembraba y después iba y contaba, no sé, 10.000 hijos. Y todos habían sido amarillos. De tal manera que había una característica que parecía que dominaba. ¿Estás de acuerdo? Esa característica Mendel la llamó dominante, porque había una característica que dominaba, prevalecía sobre la otra. Y la otra característica que parecía que desaparecía, la llamó recesiva. ¿Ok? Recesiva, muy adelantado a su época. Mendel intuyó, porque esto fue en 1800, la segunda mitad del siglo XIX, 1850 y algo, 60 y algo, todavía no se habían descubierto los cromosomas, que es algo que se descubre hasta el siglo XX, hasta 1930 más o menos. Así que todavía no había estudio de cromosomas, muy adelantado a su época. Mendel intuyó que probablemente cada característica está determinada por un par de alelos, que él llamó alelos, ¿ok? Y estos alelos, dependiendo, uno de ellos lo aporta un progenitor y el otro alelo lo aporta otro progenitor. Y dependiendo cómo sean los alelos, si es un alelo dominante, entonces la característica se manifestará dominante. Pero si los alelos son recesivos, entonces la característica solamente se manifestaría si hubiera dos recesivos, ¿ok? Entonces, cuando se hace la cruza de un dominante amarillo con un recesivo verde, por ejemplo, hay 4 posibles opciones de combinaciones, ¿ok? Es decir, este chícharo puede donar su alelo y este otro chícharo puede donar su otro alelo. De tal manera que las 4 distintas combinaciones son estas. ¿Estás de acuerdo? Y en todas ellas por lo menos hay una letra mayúscula, hay un alelo mayúscula. Es decir, la característica se va a manifestar dominante porque hay un dominante. Como hay un dominante, la característica va a prevalecer, la característica dominante. ¿Okay? ¿Qué dice acá? Cuando se cruzan individuos de dos líneas puras, un homocigoto dominante con un recesivo, para un determinado carácter, los descendientes de esta cruza serán todos iguales entre sí, fenotípica y genotípicamente. ¿Okay? Lo que da resultado a individuos heterocigotos. Muy bien. ¿Qué quiere decir heterocigotos? Heterocigotos quiere decir hetero, diferentes. Estos son los organismos heterocigotos. ¿Ok? En el examen nos van a preguntar hacer algunos famosos cuadros, los famosos cuadros de Punnett, y los cuadros son precisamente estos, ¿no? Que tú tienes un dominante y tienes un recesivo, ¿ok? Este es amarillo y este es recesivo para verde. ¿Cómo serán los individuos después de la cruza? Tienes que hacer estos cuadritos, que se combina esta A minúscula con esta A mayúscula, esta A minúscula con esta A mayúscula, A minúscula con A mayúscula, minúscula con mayúscula, y listo. Lo que tenemos es precisamente esto. 100%, recuerda que cada uno de estos equivale a 25%. Así que tenemos 100% heterocigotos. ¿Por qué son heterocigotos? Porque son diferentes.
Hetero es diferente. Es decir, la parejita es una combinación de recesivo con dominante. Eso se llama heterocigoto, hetero diferente. Y también son 100% dominantes, 100%, vamos a decirle, dominantes, 100% amarillos. ¿Están de acuerdo? En este caso. Muy bien. Aquí está el meme, déjate de la primera ley de la uniformidad, dime por qué todos son como tú. Bueno, precisamente por la ley de la uniformidad. Se llama uniformidad porque la carga genética se distribuye de manera uniforme, todo es lo mismo, todos son iguales. Muy bien, ahora, para realizar la segunda cruza, Mendel dejó que se autofecundaran los híbridos de la primera generación. Es decir, los que obtuvimos en la primera generación, recuerdas que tenían esas características genéticas, A mayúscula, A minúscula. Todos los chícharos son amarillos, recuerdo. ¿Okay? Mendel cruzó 10.000 parejitas, por ejemplo, amarillo, verde, padre y madre, amarillo, verde. Y nacen 10.000 hijos, por decir algo, y todos son amarillos, distribución uniforme. Todos son amarillos, pero tienen estas características. A mayúscula, A minúscula, dominante recesivo. Y ahora, para la segunda generación, Mendel dejó que se autofecundaran los híbridos de la primera generación. Y esto es lo que generalmente preguntan en el examen. ¿Qué resultaría de la cruza de este amarillo con este amarillo? Y entonces tú tienes que hacer esos famosos cuadros de Punnett o Punnett. Tenemos acá A mayúscula, A minúscula, que se va a combinar con A mayúscula, A minúscula. Y entonces tú tienes que hacer esto, precisamente, que se obtiene, pues se obtendría esta combinación, ¿no? A mayúscula con A mayúscula con minúscula y minúscula con minúscula. Ahí está. Eso es lo que tenemos. Y te pueden preguntar cualquier cosa, te pueden preguntar lo siguiente, que vamos a analizarlo nosotros. Porcentaje, ¿cómo nacieron los hijos? Recuerda que cada uno de estos equivale a 25%, porque son 4, ¿ok? Y si en cada parejita, si por lo menos hay una letra mayúscula, es dominante. Dominante, dominante, dominante. Así que hay 75% dominante, 75% amarillos. Si hay una letra mayúscula por lo menos en cada par, en cada letra, entonces será dominante. Y en este cuarto no tiene letra mayúscula, por lo tanto será recesivo. 25% recesivo, 75% dominante o amarillo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa te pueden preguntar? También te pueden preguntar lo siguiente: porcentaje de homocigotos y heterocigotos. Pues bueno, es 50% de homocigotos y 50% de heterocigotos. ¿Por qué razón? Porque homo quiere decir igual. ¿Y cuáles son los iguales? Los iguales son estos. Este es igual y este es igual. Así que estos son el 50% de homocigotos. ¿Y qué quiere decir hetero? Heterocigoto quiere decir diferente. ¿Quiénes son los hetero? Estos son los hetero. ¿Por qué es hetero? Porque es una combinación hetero, distinto. Uno es mayúscula y uno es minúscula. Uno es dominante y uno es recesivo. Estos dos son los hetero. Así que 50% heterocigoto, 50% homocigoto. ¿De acuerdo? Eso es lo que necesitamos. Muy bien. Recuerda que cada una de estas letras se llaman alelos. Y un par de alelos, este par, es un gen. ¿Ok? Esto es un gen. Y cada una de estas letras se llama alelo. Son las formas alternativas de un gen. Una pregunta clásica de exámenes: ¿entre quiénes hizo la cruza Mendel para obtener la segunda generación? Entre hermanos es la respuesta. Esta segunda ley se llama de la segregación porque las características genéticas se segregan, se separan, se distribuyen de manera diferente, dando lugar a organismos homocigotos y heterocigotos.
Y bueno, aquí está el meme. En esos dos, los amarillos, la segregación ha hecho aparecer el carácter amarillo de su abuelo en nosotros ocultos. ¿Ok? Bueno, ese es el meme para tratar de relacionar. Y por último, de las leyes de Mendel, tenemos la tercera ley. La tercera ley se llama de la transmisión independiente de los caracteres. La tercera ley de Mendel o de la transmisión independiente de los caracteres se refiere a que los caracteres que no son opuestos se heredan independientemente o al azar unos de otros. Es decir, los caracteres o rasgos se heredan de forma total y absolutamente independiente unos de otros. ¿Por qué? Porque se encuentran en diferente lugar en el cromosoma. ¿De acuerdo? Aquí como ejemplo podríamos poner lo siguiente. ¿Estás de acuerdo que el color de ojos no es característico de cierto color de tez? ¿Estás de acuerdo? Es decir, por ejemplo, el color de ojos verdes no es característico, no es exclusivo de la tez clara, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo que no? Eso es lo que dice la tercera ley. La transmisión de los caracteres es totalmente independiente unos de otros, porque están en diferente lugar, en diferente ubicación dentro del cromosoma, de tal manera que se heredan de manera independiente. Así que puede haber todas las combinaciones posibles. Puede haber ojos de color verde en una persona con tez morena, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto que se ve bien, ¿no? Bueno, pues eso significa, y aquí está el meme, nuestros hijos eran todos iguales, pero nuestros nietos se han repartido al azar nuestras características. Es decir, puede haber un color verde con los ojos color negro, puede haber verde con ojos rojos, puede haber con ojos negros y además con cabello parado. Bueno, solamente es un meme, ¿no? Para, para identificar, para apreciar la tercera ley. Muy bien, pues eso es la tercera ley. Los alelos de un gen se transmiten independiente a los alelos de otro gen. El carácter del color de ojos no influye en la transmisión del color del carácter del color del cabello, por ejemplo, ¿no? O de la tez, como lo mencionábamos. Perfecto, pues esas son las leyes de Mendel. También te pueden preguntar en el examen acerca de un concepto que se llama dominancia incompleta. La dominancia es incompleta, es cuando a la expresión de un fenotipo que es intermedio entre los caracteres de los padres, a eso se le conoce como dominancia incompleta o intermedia, en donde el heterocigoto tiene un fenotipo que es más o menos intermedio respecto a los de cualquier homocigoto. Esto significa, por ejemplo, la dominancia incompleta es cuando se combinan los caracteres, por ejemplo, en las rosas, ¿no? Tenemos una rosa de color blanca que se va a fecundar con una rosa de color roja. Ambos son dominantes, blanco es dominante y rojo es dominante, y se fecundan, ¿ok? Hay una reproducción entre ellos. Pues precisamente dominancia incompleta es que es como si combináramos los colores y el resultado de una fecundación entre una flor blanca y una flor roja son flores de color rosa. Esa es dominancia incompleta, porque es un color intermedio entre los caracteres de los padres. ¿Ok? Es un carácter intermedio. En el examen es bastante común esto, la dominancia incompleta, que te preguntan qué se obtiene de la cruza de una rosa blanca con una rosa roja. Y luego te dicen en el examen, presenta codominancia o dominancia incompleta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordar que como es dominancia incompleta, se mezclan los colores, dando como resultado flores de color o rosas de color rosa. ¿Ok? Eso es lo que ocurre. Eso es la dominancia incompleta. Y también tenemos la codominancia. La codominancia es cuando se expresan los dos
las dos características. ¿Ok? La codominancia es la expresión fenotípica completa de un par de alelos no idénticos en un individuo heterocigoto. Es decir, los dos alelos son dominantes, por lo tanto, los dos alelos se expresarán completamente en el fenotipo. Por ejemplo, aquí tenemos la cruza de una gallina que es negra, dominante, la cruza con un gallo blanco dominante. Como los dos son dominantes, el color negro para las plumas y el color blanco para las plumas, como los dos son dominantes, la codominancia es que se va a presentar los dos colores, se van a presentar en el individuo hijo. Aquí podemos ver plumas negras y plumas blancas, ¿ok? Se obtendrán, eh, se obtendrán pollos heterocigotos que en su fenotipo presentarán plumas blancas y negras, conocido como armiñado o moteado. Esto es codominancia, cuando las dos características son dominantes y las dos se manifiestan en el individuo. Aquí vemos plumas negras y plumas blancas. Eso se llama codominancia. Muy bien. Después, lo que tenemos se llama teoría cromosómica de la herencia. Y en el siglo XX, como lo habíamos comentado, Sutton y Boveri publicaron trabajos independientes donde propusieron que los cromosomas contienen unidades que transmiten la herencia y los genes, y que estos cromosomas se encuentran en el núcleo de la célula. A estas unidades se les denominó genes. De esta forma, esta teoría establece que cada cromosoma puede contener muchos genes, cientos de miles de genes, ¿de acuerdo? Y estos cromosomas contienen a los genes, los vehículos de la herencia. La teoría también explica que los gametos tienen la mitad del número de cromosomas que necesitan las células de un cuerpo para reproducirse y que la herencia está ligada al sexo. ¿Ok? Para llegar a las conclusiones, se basaron en el comportamiento de los cromosomas, pudiendo explicar por qué los genes se heredaban de acuerdo a las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel fueron propuestas por el fraile austriaco en 1850 y algo más o menos, y se pudo explicar por qué hasta 1900, cuando aparece el estudio, la teoría cromosómica. ¿Ok? Y aquí está lo que ya comentábamos, lo que Juan Gregorio Mendel proponía, que probablemente cada característica está determinada por un gen y que cada gen está determinado por un par de alelos y cada alelo es heredado por distintos progenitores, ¿de acuerdo? Muy bien, pues eso es. Eh, la herencia ligada al sexo tiene que ver con lo que descubrió Thomas Morgan. Recordad que Thomas Morgan trabajó con moscas de la fruta que se llaman Drosophila melanogaster, moscas de fruta, vaya. Eso es, moscas de la fruta. Thomas Morgan replicó los experimentos de Mendel, pero Morgan lo hizo con moscas. Es decir, Morgan hizo cruzas de moscas porque se reproducen mucho más rápido. Ver cómo se reproducen chícharos era muy lento. Al parecer, Juan Gregorio Mendel se tardó 8 o 10 años en sus experimentos. Y Morgan llegó a los mismos resultados que Mendel 30 años después, cruzando moscas. Observen lo siguiente. Morgan experimentó con moscas, cruzó moscas machos de ojos blancos con hembras de ojos rojos y obteniendo en la primera cruza el 100% de moscas con ojos rojos. Eso fue lo que obtuvo Mendel. La primera cruza son 100% iguales, dominantes. Y luego cruzó los miembros de la primera generación y obtuvo 75% de ojos rojos y 25% de ojos blancos, es decir, lo mismo que Mendel. 75% dominante, 25% recesivo, reaparece la característica recesiva que se había perdido. Pero además encontró lo siguiente, que la herencia estaba ligada al sexo, porque en este último grupo todos resultaron ser machos, ¿ok?
Los machos son de ojos blancos y las hembras son de ojos rojos. Entonces, el 100% de moscas fueron con ojos rojos, y aquí en la primera generación. Y aquí había machos y hembras. Y en la segunda generación cruzó a todos estos hermanos, todas las moscas, hermanos, con ojos rojos. Todos tenían ojos rojos, machos y hembras. Los cruzó. Y en la segunda generación obtuvo 75% de ojos rojos. Aquí había machos y hembras. Y 25% de ojos blancos. Pero este 25% de ojos blancos, todos resultaron ser machos. Es decir, solamente los machos son los que tenían ojos blancos. Entonces, tal parece que la herencia está ligada al sexo. Eso es lo que descubrió Thomas Morgan. Que tal parece que la herencia está ligada al sexo. Aquí viene un detalle importante que a veces nos preguntan en el examen. En el examen a veces te preguntan en qué momento se define o se determina el sexo cromosómico del nuevo individuo. Pues el sexo cromosómico se determina desde el instante mismo de la fecundación. ¿Por qué? Porque hay espermatozoides que pueden contener un cromosoma X y hay espermatozoides que pueden tener un cromosoma Y. Los óvulos de las chicas siempre son X. El óvulo de las chicas siempre son X. De tal manera que si el que fecunda es un espermatozoide X, el resultado será un individuo niño. ¿Están de acuerdo? Una mujer, una niña. Y si el espermatozoide que fecunda es un espermatozoide Y, entonces tendremos un niño. ¿Están de acuerdo? Entonces, recuerda, el sexo cromosómico se determina desde el instante mismo de la fecundación, ¿ok? Porque los óvulos de las chicas son X y los espermatozoides pueden contener cromosoma X o cromosoma Y. Y dependiendo del cromosoma que fecunde, será el sexo del nuevo individuo. Si fecunda X, será niña. Si fecunda Y, será niño. Muy bien. Eso es un detalle que preguntan a veces en el examen. Continuemos con la herencia ligada al sexo, así que Morgan descubrió que la herencia estaba ligada al sexo porque los machos moscas eran los únicos que tenían ojos blancos. Y entonces hay algunas enfermedades que están ligadas al sexo, como el daltonismo. El daltonismo es la dificultad para distinguir el color rojo del verde. ¿Ok? Específicamente, cuando no se distingue el rojo se llama protanopía y cuando no se distingue el verde se llama teranopía. El punto es que la falla con el daltonismo está en el cromosoma X. La falla está en el cromosoma X. Imagínate un cromosoma X dañado. Y las chicas, como tienen en el par 23, tienen 2X, el otro cromosoma X que está en buen estado puede solventar la falla de este cromosoma X y entonces no pasa nada, no se manifiesta esta falla, digamos. Pero ¿qué pasa en los hombres? Si los hombres tenemos un cromosoma X dañado, nuestro par 23, ¿te acuerdas que es XY? Entonces nuestro par 23 tiene Y no puede solventar la falla de este cromosoma X. Conclusión, presentamos el sexo masculino presenta daltonismo. Generalmente se hereda, lo heredan las chicas portan el cromosoma dañado, pero se manifiesta en los hombres, porque nuestro cromosoma Y no puede solventar la falla del cromosoma X. Y eso es lo que pasa, ¿no? La distrofia muscular es algo muy parecido, es un grupo de enfermedades que produce manifestaciones como debilidad y pérdida de tejido muscular. Hay diferentes tipos de distrofia muscular. Muy bien, ahí está un poquito de cultura general también para leerlo. Aquí también está la distrofia muscular de Duchenne o Duchenne. Por si están interesados, le pueden dar una leída. Y lo importante es lo siguiente, que la herencia está ligada al sexo. El gen responsable de esta enfermedad es recesivo y va ligado al cromosoma X, lo que comentábamos. La falla está en el cromosoma X. Esto se traduce en que los varones son los más afectados por esta distrofia muscular de Duchenne.
ya que las mujeres, como tienen dos cromosomas X, si uno está afectado por la mutación, el otro sano lo corrige. Lo que decíamos, si este cromosoma X está dañado, las mujeres, como en el par 23 tienen dos cromosomas X, pues el otro cromosoma X sano repara, solventa la falla y no pasa nada. Pero en los hombres, si tenemos el cromosoma dañado X, la falla, entonces nuestro otro cromosoma Y no puede corregir esa falla y por eso se manifiesta. Por eso se manifiesta esta distrofia muscular en los hombres. No tienen esa opción los hombres al tener los cromosomas X y Y. Si el cromosoma X tiene el gen defectuoso, padecerá la enfermedad. Así es más común que las mujeres, así pues es más común que las mujeres son las portadoras y los hombres padecen los síntomas. Bueno, pues eso es la herencia ligada al sexo. Generalmente es el gen X el que tiene el gen defectuoso y las chicas lo pueden solventar con su otro cromosoma X y nosotros no, por eso lo padecemos. Otra enfermedad ligada al sexo es la hemofilia. Es algo totalmente similar, es lo mismo que lo que hemos platicado en las otras enfermedades. Y la hemofilia es un problema en la coagulación sanguínea, en la coagulación de la sangre más bien, un problema en la coagulación de la sangre, de tal manera que cuando hay una herida, una persona que sufre hemofilia, como su sangre no coagula, es peligroso porque puede morir desangrado. La coagulación ayuda a que la sangre ya no fluya y a que no muramos desangrados. Bueno, y aquí está un poquito de la hemofilia. Es conocida como la enfermedad de los reyes porque era bastante común que los reyes tuvieran hemofilia. La hemofilia ocurre por incesto. Entonces, es bien conocido que los miembros de la familia real eh, tenían relaciones maritales entre los mismos miembros de la familia. ¿Ok? Por eso es que presentaban hemofilia. Era bastante común que la familia real tuviera hemofilia y de ahí que se le conoce como la enfermedad de los reyes. Actualmente la hemofilia ya se puede tratar, hay polvos, hay hasta inyecciones para provocar la hemofilia, para que una persona que sufre hemofilia, si tiene un accidente, una herida, pues no muera desangrada, por supuesto. Eso es la herencia ligada al sexo. Después tenemos el concepto mutaciones. El concepto mutaciones es un concepto muy, muy importante. ¿Qué son las mutaciones? Pues bueno, las mutaciones, aquí tenemos la definición, son cambios en la secuencia o en el número de nucleótidos en el ácido nucleico ADN de un organismo. Es eso, las mutaciones son cambios repentinos en la secuencia o en el número de nucleótidos en el ADN. Y se pueden separar en dos clases, en puntiformes o de los genes y en mutaciones cromosómicas. ¿Okay? Muy importante recordar que las mutaciones son cambios repentinos, de pronto ocurren, y que no todas las mutaciones son dañinas o perjudiciales. Hay algunas mutaciones que favorecen la evolución, como veremos más adelante en el siguiente tema. Por ahora vamos a clasificar las mutaciones. Las puntiformes o de los genes pueden constituir en sustituciones, inserciones o deleciones de una o más de las bases nitrogenadas. ¿Okay? Las mutaciones de sustitución consisten en un cambio en la secuencia, pero no en la cantidad eh, de nucleótidos. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos una imagen y es bastante claro, creo, la definición de cada una de ellas. Aquí está una mejor imagen, según me parece. Una, eh, una mutación por sustitución, lo único que hace, como su nombre lo dice, es sustituir. Cambia una base nitrogenada por otra. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos una selección de bases nitrogenadas que se cambian por otra. ¿Ok?
una sustitución. Tenemos guanina, adenina, timina, que sustituyó a timina, guanina, citosina. ¿De acuerdo? En la inserción, lo que ocurre es que se agrega una nueva base en la secuencia. ¿Ok? Se agrega, se inserta una nueva base. De pronto tendríamos una cadena normal de bases nitrogenadas y de pronto se inserta una nueva base, que parece que es citosina. En la deleción, lo que ocurre es lo contrario, simplemente se elimina una de las bases nitrogenadas en la secuencia. Teníamos una secuencia, estaba timina acá y ahora se eliminó. Simplemente se quitó. Esos son, creo que los nombres son bastante, nos dicen todo acerca de qué ocurre en la mutación de los genes o puntiformes. Tenemos otro tipo de mutación que se llaman cromosómicas. Las mutaciones cromosómicas son cambios espontáneos que involucran a cromosomas enteros o solo una parte de ellos. ¿De acuerdo? Las mutaciones cromosómicas son cambios espontáneos que involucran a cromosomas enteros o solo a una parte de ellos. Este tipo de mutación generalmente ocurre durante la mitosis o meiosis y hay dos tipos de ellas. Aquellos que son cambios en la estructura del cromosoma y otros que son un cambio en el número total de cromosomas. ¿Okay? Las cromosómicas. Aquí tenemos los tipos que hay, deleción, duplicación, inversión, translocación. Creo que en la siguiente imagen se aprecia mejor. De acuerdo. Muy bien, entonces, las mutaciones cromosómicas que tienen que ver con segmentos, mutaciones cromosómicas que tienen que ver con un cambio en la estructura, son estas precisamente. Son las siguientes. De lesión, pues lo mismo, ¿no? Tenemos un segmento, el segmento D, que de pronto es eliminado, ¿te das cuenta? De lesión, tenemos ABC, DE, y luego tenemos ABC, D. Bueno, parece más bien aquí como que está mal la diapositiva. Aquí más bien el que se elimina, según parece, es el segmento E. El segmento E es el que se elimina. Tenemos ABCD y se elimina el segmento E. Perfecto. Duplicación. Acá la duplicación, como su nombre lo indica, tienes un segmento BC que simplemente se duplica. Lo tenemos dos veces, duplicación. La inversión, recuerda que este es el centrómero, esta es una de las cromátides, por ejemplo, y la inversión pericéntrica, que tiene que ver con que está cercano al centrómero, es lo siguiente, que tenemos DE del lado izquierdo y F del lado derecho, y luego se invierten. Ahora F está del lado izquierdo y DE del lado derecho. La inversión paracéntrica es una inversión que no está cercana al centrómero, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos BCD y se invierten, pero en el mismo lugar, en el mismo lado izquierdo del centrómero, ¿ok? No se invierten de un lado a otro del centrómero, sino que ocurre en el mismo lado, en el lado izquierdo del centrómero ocurre la inversión de segmentos de cromosomas. Y luego tenemos la translocación recíproca. Aquí tenemos todo un cromosoma, las dos cromátides, que sería esto, ¿no? Sería la X. Aquí está la X, característica que tenemos en mente de un cromosoma, y cada una de estas es una cromátide hermana. Y lo que ocurre en la translocación es que hay un intercambio. Por ejemplo, todo este segmento R se cambia a la otra cromátide y todo este segmento se cambia a la otra cromátide. Hay un intercambio. FGH sube y el segmento R baja. Y acá un segmento, por supuesto, solamente el segmento AB sube y solamente el segmento PQ es el que baja. Bueno, eso es una translocación. Y por último, una transposición, que simplemente lo que ocurre es que intercambian, ¿ok? Simplemente se intercambian. El BC
cambia por simplemente el BC, es como que lo quitamos de aquí y lo colocamos acá, una transposición. El segmento BC lo quitamos y lo insertamos de este lado, del otro lado de la cromátide, del otro lado del centrómero. Esa es la transposición. Y, y también tenemos las mutaciones que tienen que ver con la cantidad de cromosomas. ¿Okay? Entonces, por último, las mutaciones que tienen que ver con la cantidad de cromosomas. Otro tipo de mutación sucede cuando los cromosomas homólogos no se separan durante la meiosis. De esto resulta un número diferente de cromosomas en los gametos producidos. Este error se le conoce como no disyunción, a consecuencia de que algunas veces las cromátidas o pares de homólogos fallan en la separación correcta de mitosis o meiosis. Sin embargo, la importancia de las mutaciones radica en la evolución de las especies, lo que habíamos dicho. Una mutación es un cambio repentino en el material genético, un cambio repentino en los cromosomas, y a veces esos cambios repentinos que alteran el material genético a veces favorecen. Hay algunas mutaciones que favorecen a la evolución de las especies. Son importantes las mutaciones porque producen la variabilidad sobre la que opera la selección natural, que ya hablaremos de esto en el siguiente tema, evolución. Podría mencionar algunas mutaciones actualmente pues, que se consideran mutaciones benéficas. Por supuesto, no son mutaciones como muy sorprendentes, ¿no? Como las que vemos en algunas películas. No son así, por supuesto, son un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más decentes, no sé si decir decentes, pero bueno, algunas mutaciones de las que les hablo actualmente es, por ejemplo, algunos, hay algunas comunidades que algunos individuos tienen la capacidad de que cuando se sumergen en agua tienen una mejor visión, es decir, pueden ver de mejor manera que la gran mayoría. Ya ves que cuando nos metemos al agua, intentamos abrir los ojos y vemos todo borroso, pues bueno, hay una mutación en la que algunos individuos, algunos personajes, algunas personas pueden ver de mejor manera, un poco más claro, debajo del agua incluso. Otra mutación actual en este siglo XXI es que generalmente se necesitan 7-8 horas de sueño reparador, es decir, para estar al 100, para reparar, para descansar bien, se necesitan 7-8 horas. Y hay algunos individuos que con 6 horas de descanso es más que suficiente. 6 horas es suficiente para tener un sueño reparador. Y bueno, esa es una mutación, por ejemplo. ¿Qué otra mutación puedo recordar por el momento? Bueno, por el momento creo que no recuerdo alguna otra mutación, pero son cosas así, sencillas, pequeñas, que esos pequeños cambios, esas pequeñas variaciones, es sobre las que opera la selección natural, que ya hablaremos de ello en evolución. Por lo pronto, aquí hay algunas mutaciones. La mutación más común en el examen es el síndrome de Down. El síndrome de Down es un cromosoma extra en el par 21. Típicamente las personas con este desorden genético tienen varias características como estatura baja, ojos oblicuos, lengua grande, músculos débiles. Generalmente presentan retraso mental. En fin, esa es la mutación más común, más usada en el examen. ¿Qué es el síndrome de Down? Es un cromosoma extra justo en el par 21. Eso se le llama trisonomía en el par 21. Es decir, estas personas que padecen síndrome de Down, en lugar de tener 46 cromosomas, en realidad tienen 47. Uno extra en el par 21. Y bueno, ese es el que más suelen preguntar en el examen. Tenemos algunas otras aquí que puedes dar una leída por cualquier cosa, como el síndrome de Klinefelter, que también es una trisonomía,
un cromosoma de más en el par, pero en el par 23. Generalmente en varones, generalmente tienen testículos pequeños, son estériles, pueden presentar retraso mental y ginecomastia, aspecto femenino de las glándulas mamarias. Y el otro síndrome, el síndrome de Turner, en este caso es al revés, la persona tiene 45 cromosomas, debido a que en el par 23 solo tiene un cromosoma X. Por tanto, es monosomía, un cromosoma. Las personas con ese síndrome son mujeres que durante la niñez se ven normales, con inteligencia normal, pero en la adolescencia no alcanzan la estatura de vida, no maduran sexualmente y son estériles. Muy bien. Y coeficiente intelectual bajo. Pues bueno, estas son las mutaciones. Con eso terminamos este tema y vámonos al siguiente tema, evolución. Tema número 7, evolución.